Bienvenidos sean todos a este video. Mi nombre es Mariela Núñez, soy estudiante del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña y en este video les estaré presentando el tema de la presentación oral de una situación comunicativa. Espero que les guste. ¿Qué son los géneros discursivos? El género discursivo es un conjunto de textos identificado por su nombre, estructura y contenido que nos permite distinguir el cuento de una noticia de una receta o una receta de una pericia médica. Son una serie de enunciados de lenguaje que son agrupados porque tienen ciertas similitudes en su contenido temático, su estilo verbal y su composición. Características de los géneros discursivos. Entre las características de los géneros discursivos se destacan las siguientes. Son enunciados que mantienen coherencia dentro de un contexto determinado. Son un reflejo de las condiciones extremas del hablante, como la influencia de la cultura, los factores sociolingüísticos, las capacidades de interacción con otros, entre otros factores. Ordenan la comunicación. Son el reconocimiento de los géneros lingüísticos. La comunicación no resultaría efectiva o se presentarían a malas interpretaciones. Son dinámicas debido a que se desarrollan con el tiempo y permiten la coherencia y significado a las acciones del individuo. Están contextualizados en un ámbito cultural, idiomático o contextual, determinado como un aula escolar, una reunión de profesionales o un texto literario, y construyen estructuras sociales como un grupo de estudiantes, uno de profesionales o de aficionados. Tipos de género discursivos. Los géneros discursivos se dividen en los siguientes grupos generales: géneros discursivos primarios y géneros discursivos secundarios. Los géneros discursivos primarios son los géneros que hacen referencia a la comunicación cotidiana e informal, que se caracterizan por ser simple, espontánea y elocuente. Por ejemplo, una conversación entre amigos. Géneros discursivos secundarios son los géneros que se hacen referencia a una comunicación compleja y elaborada. Por ejemplo, un texto literario, un discurso político o un informe científico. Elementos de los géneros discursivos. Los elementos de los géneros discursivos están determinados por tres elementos presentes en todo género discursivo: el tema, la estructura y el estilo. El tema establece una restricción sobre lo que se puede o lo que no se puede hablar. La estructura establece el orden o el diagrama que rigen las palabras. El estilo establece el grado de formalidad o informalidad de la situación comunicativa y tiene que ver con los recursos léxicos o gramaticales de la lengua. Los elementos paraverbales son la entonación, las pausas, los énfasis, es decir, aquellos recursos que nos permiten decir algo en tono de pregunta, de exclamación o de afirmación, en un tono irónico o no convencional, expresar un silencio o interrupción. Los elementos no verbales. El lenguaje no verbal tiene cada vez más importancia dentro de la sociedad actual, ya que acerca del 60% y el 70% de lo que nos comunicamos se realizan de manera no verbal. Los movimientos de cabeza, la expresión corporal, entre otros. Elementos de la comunicación. Entre los elementos de la comunicación se encuentra el emisor, que es quien emite el mensaje, el receptor, que es quien recibe el mensaje que el emisor quiere transmitir, el mensaje, que es el enunciado de lo que se transmite desde el emisor al receptor, el canal, que es el elemento físico que establece la conexión entre el emisor y el receptor.